Hola, soy Natalia Caicedo. En el año 1960, mi padre, el doctor Alfonso Caicedo, joven médico psiquiatra, creó la sofrología. Su objetivo era desarrollar métodos terapéuticos diferentes a los que existían en la psiquiatría de aquella época. Por este motivo, investigó primero en la filosofía y en los métodos orientales para, a lo largo de más de 50 años, ir desarrollando la sofrología. A continuación, escucharemos una conferencia pronunciada por él en donde explica su historia en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona en el año 2009. Esperamos que disfruten de este testimonio. Bien, en primer lugar quiero agradecer profundamente la presencia aquí del profesor Juan José López Ibor Aliño, quien dentro de sus grandes actividades, además de ser presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría y catedrático de Psiquiatría de la Complutense de Madrid, ha sido un hombre íntegro desde todo punto de vista y fiel a la ciencia que heredó de su padre y que ha transmitido a tantos alumnos en Madrid. Yo le conocí cuando, él lo ha comentado hace poco, cuando él era un muchacho y yo era ayudante de su padre. Quiero agradecer también la presencia del profesor Carlos Bayús Pascual, que además de ser o haber sido presidente de la Asociación Europea de Psiquiatría, ha representado la ciencia de la psiquiatría catalana dignamente durante muchos años al frente de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina y del Hospital Clínico en el Servicio de Psiquiatría. A él se le deben muchos momentos importantes de esta amistad que yo siento, este afecto que siento por Cataluña y siento por Barcelona. Creo que su presencia entre nosotros y la presencia del profesor López Ibor representa para mí como psiquiatra clásico que yo sigo siendo, pues que suelo decir que yo soy psiquiatra a pesar de los pesares, porque he tenido que abrir las puertas a un mundo que ustedes representan también dignamente en este momento. La presencia, repito, de estos dos maestros de la psiquiatría para mí es tremendamente importante porque me permite traer al recuerdo algunos momentos que ellos compartieron conmigo, como la hipnosis de Madrid que Juan José viene de evocar y que de él fue testigo en una de mis experiencias de la Cátedra de Madrid. Quiero agradecer también la presencia de la señora Magda Mata Font, que representa esta joven Andorra tan llena de valores y que representa también la psicología europea que se atrajo por estas técnicas en Toulouse, donde ella se formó, y que luego en Andorra ha seguido practicando y ahora como miembro del equipo de gobierno sigue dignamente difundiendo. Todo lo que se ha hecho aquí, que se ha dicho aquí, es maravilloso. Primero, lo que yo valoro es la presencia, el testimonio, como llama Natalia y Kuhn, lo que ustedes han venido a dar testimonio, a dar fe de lo que están haciendo. Esto es fenomenología pura. Aunque usted esté hablando, y sobre todo que está hablando de estadísticas, aunque en fenomenología no se acepta la estadística, entonces esa estadística tiene doble valor para la fenomenología. Uno, el valor que de por sí que puede tener, pero otro, sobre todo, el valor del terapeuta que la trae, porque él se ha convencido gracias a su análisis. Dentro de este orden de cosas, ¿por qué llegué yo a la fenomenología? Claro, la primera vez que oí hablar de fenomenología fue del padre del profesor Juan José aquí presente,
por primera vez oí hablar en el servicio de psiquiatría del Hospital Provincial de Madrid, actualmente Museo Reina Sofía, donde yo creé la sofrología. Él nos hablaba de la dimensión germánica tan querida por muchos de los psiquiatras españoles, especialmente el profesor López Ibor, quien ha querido siempre, y seguramente sus hijos también, y el profesor Juan José aquí lo mismo, la psiquiatría alemana ha sido muy importante en la historia de la medicina. Pues bien, la palabra fenomenología echaba una luz sobre lo que yo estaba viviendo. ¿Por qué el profesor Juan José, cuando era estudiante de psicología, primero, segundo año de medicina, entra untado de cadáver, porque yo también me unté en esa misma facultad un poco antes, 2 horas diarias de disección dábamos durante 2 años, y no sé, creo que todavía lo siguen haciendo. Pues bien, ¿por qué vio la hipnosis? ¿Por qué vio cómo esto era raro? Yo les voy a explicar por qué y por qué yo creé la sofrología. Es muy simple. Yo cuando entré como alumno interno del Hospital Provincial y tuve la suerte de que el profesor López Ibor, que ya era famoso, me aceptara, entré como interno de aquel servicio, me encargaron, dentro de la dinámica de los internos, de las cosas menos agradables que en el hospital, que en el servicio se hacía, o las menos apetecibles que había. Electrochoques, comas insulínicos, era fundamentalmente lo que yo tendría que colaborar en esa sección. Hacer electrochoques, que entonces en la posguerra española eran muy duros, ahora todavía en algunas partes creo que los siguen usando. Bien, yo tenía que poner electrochoques diarios, participar en los comas insulínicos, y yo me preguntaba, joven médico recién terminado, ¿por qué todo lo que se está haciendo para curar enfermos mentales, entre otras cosas, se hacían curas de sueño, que yo no sé si ahora todavía se practica, curas de sueño, había unas salas que llamábamos sala de Morfeo porque todo el mundo dormía? ¿Por qué en psiquiatría todo lo que se aplique, y también la poca farmacología que había, que eran algunos barbitúricos, ¿por qué todo tiene que movilizar la conciencia? ¿Por qué yo pongo un electroshock? Yo los ponía por la mañana, muchas veces no había el aparato de electroshock, o estaba averiado o lo que fuera, y teníamos que poner electroshock directo, el choque de corriente directo, sin aparato. Buscábamos la convulsión, lo que yo llamaría el coma cinético. La persona pierde la conciencia y empieza a convulsionarse, descarga. Muchas veces, afortunadamente, la respuesta es positiva y justifica esta terapia tan activa. ¿Por qué teníamos que llevar al coma con insulina a los pacientes? ¿Por qué estábamos actuando a nivel de la conciencia siempre? La pregunta era sumamente sencilla. ¿Por qué la conciencia debe moverse para curarse? ¿Y qué es la conciencia? La respuesta era muy simple. La conciencia es la base de la existencia humana. Entonces, voy a aprender lo que es la conciencia. Bueno, hay una conciencia filosófica, hay una conciencia religiosa, hay una conciencia, pero la conciencia vital, la conciencia que se enferma, ¿qué es la conciencia? Entonces tuve la idea de crear un movimiento científico que aportara a la medicina, porque yo era rígidamente médico. Entonces yo era un médico clásico y lo sigo siendo. Entonces, ¿por qué en medicina no estudiábamos la conciencia? Se estudiaba todo menos la conciencia. En todos los 7 años de carrera que estudiábamos en Madrid, que yo estudié la medicina en Madrid, ni una hora se empleaba para estudiar la conciencia. Y 2 años
a 2 horas diarias de anatomía para estudiar los cadáveres. Era curiosa la pregunta. Entonces dije, bueno, el único camino es que los jóvenes médicos vamos a crear una escuela que pueda ofrecer a la medicina una especialidad de la conciencia. Entonces estuve buscando nombres y claro, los nombres griegos se estudiaron y me pareció que el nombre sofrología sonaba bien, era importante. Armonía, fren, logos, sofrología en raíces griegas, en formantes griegos, es una palabra opuesta a la esquizofrenia. Esqui es ruptura, sos armonía, fren, mente. Esquizofrenia, la enfermedad más grave que tenemos en psiquiatría, que es la ruptura de la conciencia. ¿Por qué no vamos a crear una sofrología, una sofrenia? Caía bien, entonces el profesor López Ibor autorizó la creación del servicio y todavía guardamos la placa que se puso Departamento de Sofrología y Medicina Psicosomática. Había que agregar psicosomática. El profesor Pedro Pons tenía un servicio de medicina psicosomática que dirigía el profesor Bayús con el doctor Montserrat Esteve, que ya practicaban estas técnicas y cuando me dijeron en el servicio de psiquiatría que había un grupo de médicos catalanes que ya hacían hipnosis durante la guerra y que eran amigos de este tipo de técnicas, entonces yo había fundado con el profesor Sarro, que me invitó muy elegantemente a colaborar con él en el servicio de neuropsiquiatría del Hospital Clínico, se creó un departamento de sofrología y medicina psicosomática como el que yo había creado en Madrid. Esto se creó después de que yo regresé de Oriente. Entonces, en ese departamento yo venía a las sesiones clínicas que tenían los colegas del servicio del profesor Pedro Pons y compartíamos con ellos momentos importantes todas las semanas. Allí tuve el privilegio de conocer al muy joven, entonces y todavía, el profesor Bayús, que estaba en aquel servicio de Pedro Pons. Yo estaba con el servicio del profesor Sarro. Entonces, seguía la idea de la sofrología, ciencia médica de la conciencia. Necesariamente el profesor López Ibor, al ver nuestro interés, me dijo un día, ¿y por qué no va usted a Suiza y trabaja con Binswanger, que es el creador uno de los creadores de la psiquiatría fenomenológica y existencial, en que el concepto de conciencia lo verá todos los días en la clínica? Y me dijo él, yo soy muy amigo de él, le voy a escribir su interés y si quiere yo le propongo para que él le acepte como médico psiquiatra estaller, para que esté una estancia con él. Yo me sorprendí porque yo creía que para nosotros el nombre de Binswanger era un nombre mágico, como en los grandes mitos de la psiquiatría de nuestro tiempo, y me sorprendí, le dije, pero Binswanger está vivo todavía. Me dijo, sí, hombre, es el momento, vaya con él. O sea que, gracias al profesor López Ibor, yo marché a la fenomenología. Allí en Suiza las cosas eran totalmente distintas en ese servicio, en este hospital, en esta clínica, donde se tenía una óptica distinta por el paciente a la que teníamos en una psiquiatría clásica en el resto de Europa. Entonces, estuve en estancia con ellos, tuve la suerte también de colaborar directamente con el maestro y recibir un poco la luz sobre la fenomenología, aprender el arte de entender la fenomenología, porque lo más difícil es entenderla. Y entonces con ella, en una nueva conversación con el maestro, porque me aceptó en una especie de el Dasein-Analyse clásico de la fenomenología, el análisis existencial que él había creado, yo estuve haciendo un stage didáctico con él. Entonces salió a relucir un poco, me decía, bueno, si usted quiere hacer
una ciencia médica de la conciencia, que me decía, es su idea obsesiva, ¿verdad? Le dije, yo no sé si es obsesiva o no, pero es lo que a mí me gustaría hacer. La conciencia merece tener una plaza dentro de las facultades de medicina, no faltaría más, no somos veterinarios. Y me dijo, mire, no se puede hoy día solamente conociendo la conciencia enferma que trabajamos en el hospital, porque ya era muy rico ver a la conciencia distinta, ya no necesitábamos electrochoques ni comas insulínicos, era el contacto humano, era la presencia. Pero ya no le hace falta esto, usted necesita otra cosa distinta a ver la conciencia enferma. Usted no podrá describir todo lo que ve aquí como conciencia, ni todo lo que ha hecho como hipnosis, porque se me olvidaba decir por qué yo practiqué hipnosis en Madrid. Y claro, al crear esto en Madrid como un nuevo departamento para investigar la conciencia en medicina, teníamos que investigar, y yo propuse, todos los procedimientos que actúan sobre la conciencia, en ese momento en medicina, y un poco fuera de ella también, para poder saber lo que ellos han estudiado y luego seguir la famosa nueva ciencia. Entonces, obviamente, la hipnosis estaba en la mano, y había que estudiar la hipnosis. Para formarme, yo tuve que ir a las fuentes cuando he podido. Fui a ver al profesor Cuelier de la escuela de Nancy, que dirigía todavía una vieja escuela hipnótica médica en Francia, y estuve en Nancy y con él aprendí un poco las técnicas de hipnosis en medicina. Volví al servicio de Madrid y allí continuamos a practicar la hipnosis. Por eso yo suelo decir que esta sofrología, que como ustedes han visto, tiene un parkour, tiene una historia larga. Yo ya sé de qué época me ha conocido tal persona. Si me pregunta algo, por ejemplo, en Madrid seguramente, y aquí al comienzo, tienen la idea de que la sofrología es hipnosis, con otro nombre. Entonces la hipnosis se estudió, se sometió al estudio médico, al estudio de electroencefalograma, que era la base. Mi tesis doctoral versó sobre el tema del electroencefalograma en caso de modificación de la conciencia, donde estaba la hipnosis, donde estaba la relajación de Schultz y otras técnicas que estábamos practicando. ¿Cómo era posible llegar a Oriente sin conocer y sin querer a Oriente? Pues a mí no se me ha perdido nada, yo no soy un... No, usted tiene que ir y como fenomenólogo visite a estos señores, porque él me dijo, ellos saben, ellos conocen la conciencia mejor que nosotros los psiquiatras de Occidente. Ellos estudian la conciencia pura, la conciencia mística, ellos son místicos de la conciencia, me dijo, ¿se da cuenta? Y él me dijo, si yo tuviera la edad que usted tiene, yo me iría antes de volverme viejo, yo me voy a la India. Le dije, hombre, pero es una aventura muy rara. Me dijo, bueno, pero si usted quiere investigar la conciencia y tiene media humanidad, que practica técnicas aquí y ahora, como hace miles de años, estos señores lo están haciendo. Imagine, no necesita electroencefalograma. Usted hable con ellos, viva con ellos. Entonces yo estaba recién casado, nuestro primer hijo había nacido el hermano mayor de Natalia, que es médico ahora también está en América, había nacido en Kreuzlingen, en la clínica Bischwanger, y se planteaba un viaje, teníamos que ir. Yo dije, mira, nos vamos a la India, y planeamos un viaje de 6 meses, que ya era bastante. Pues bien, este viaje duró 2 años, y no me quedé más tiempo porque luego mi mujer quedó embarazada en la India y tenía que venir una niña preciosa en camino y se me iba a morir en la India, no podía esperar tiempo. Ella tuvo que venirse antes y nació en Francia, en Lille. Esa niña se llama Natalia. Entonces la estancia es fascinante, ir y ver, es como un coleccionista de monedas y ve un mundo nuevo. Pues yo coleccionaba ideas de la conciencia y la India está llena de ideas,
pero reales. Entonces yo, el libro que publiqué en la India, que todavía se vende allí, pues fue un libro que fue un esfuerzo de muchos viajes por toda la India, distintas categorías de yoga. Curiosamente, un psiquiatra hindú que fue quien me orientó y me dijo, cuidado, aquí va a tener todos los yogis que quiera. Aquí vendrán a venderle yoga de todo tipo, porque hay de todas las categorías, la mayoría son falsos. Son gente que viene a engañar a los turistas y a hacer tonterías. Los verdaderos yogis son otros. Y no le van a recibir si usted se presenta como psiquiatra, le van a decir, ¿a qué viene usted aquí? Entonces me dijo, usted imagínese que yo, él como psiquiatra indio, voy a Occidente y voy a visitar un monasterio benedictino y pido permiso para entrar a hacer un estudio de la mente de estos señores y digo, es que voy a hacer un libro en la India sobre ustedes que creo que no, le cierran la puerta, a usted no le van a aceptar. En cambio, sí iba recomendado por médicos indios, así fue. Pasaron 2 años de experiencia, yo publiqué el libro La India de los Yogis y Letters of Silence, las cartas del silencio, ya estaba terminando mi estancia y ya tuve que mandar a mi esposa con su familia en el norte de Francia a dar a luz a Natalia, porque no podía venir con ella. Entonces, ya planeando el regreso, me tuve que quedar hasta que salieron los publicados, porque yo quería que mis libros fueran publicados en la misma India, porque eran diálogos con los maestros de todas las categorías de yoga, no todas, pero la mayoría. Y claro, uno puede falsear después las cosas. Tienen que ser publicadas y ellos mismos recibir sus diálogos publicados en la India en su idioma. Esto se logró y en ese momento contacté con los médicos indios, no solamente psiquiatras, sino médicos que aplicaban el yoga como terapia. Aquello me interesaba mucho ver cómo lo aplicaban en enfermedades respiratorias. Había centros para la cura del asma en Lonavala, cerca a Pune, en Bombay. Todo esto era nuevo y fascinante ver que estos señores, siendo hindúes, habían cogido el yoga, que para ellos es sagrado, es el camino de encuentro con la divinidad, y lo aplicaban como terapia. Esto me gustó y comenzamos a estudiarlo. El médico, el Dalai Lama me presentó a su médico en Dharamsala, en el Himalaya. Yo me presentaba como un psiquiatra de Occidente que ha creado una técnica, un método para fundar una ciencia médica sobre la conciencia. Entonces, ellos les gustaba porque el tema de la conciencia es su vida. Entonces me abrían la puerta y me entregaban hasta donde su secreto les permitía, se sinceraban conmigo. Entonces, claro, en este contexto yo me encontraba también con la dificultad de tener que volver, porque había que volver, y de procurar continuar esta investigación, porque yo no he hecho más que empezar. Estos señores que yo menciono en mis libros, la mayoría viven todavía en el Himalaya y están haciendo técnicas. Los de ustedes quieran seguir y continuar, allá están. En el Himalaya están pensando, están haciendo técnicas milenarias, soportando el frío del Himalaya, con una concentración profunda, y claro que en ellos se juegan la reencarnación y el encuentro con Dios. Es decir, que es una técnica mística. Por tanto, había que estudiarlos a fondo. Era lo que se llama la hiperconciencia. Para poder llegar a la divinidad, los yogis tienen que conquistar una conciencia superior. Sin eso, la divinidad india es cruel y no les va a recibir y les obliga a reencarnar. Esto es lo que ellos creen. Por tanto, su práctica es una práctica a vida o muerte, porque ellos quieren evitar la reencarnación y precipitarse a la divinidad. Para ellos reencarnar es como para nosotros el purgatorio. Entonces ellos, las técnicas son muy puras, pero claro, cambian de unos a otros. Cuento esto un poco a título anecdótico, pero cierto, en cuanto
¿qué se ocultaba detrás del yoga? ¿Qué había en el yoga? ¿Por qué cambiaban algunas técnicas, algunas percusiones? Porque el yoga comienza a revelarse como una conquista del cuerpo, obsesiva conquista del cuerpo. Yo no creo que haya ninguna función corporal ni fisiológica, ni psíquica que no haya sido utilizada por distintas categorías de yoga, porque son distintas categorías. Las unen en distintos grupos, pero son distintas categorías y la forma como la aplican. Entonces, el percutir el cuerpo, yo que venía de una conciencia fenomenológica, que nos hemos oído al maestro Juan José López Ibor, el discurso, la explicación, los valores de la afección, Max Scheler, todos los grandes fenomenólogos. Vas a comprar libros y pasas y no los entiendes y otra vez y vuelta la burra al trigo. Entonces, allí no, allí se trata de la técnica, ¿en qué consiste? Yo le diré las principales técnicas que a mí me han dado la pista para los métodos que están ustedes practicando. Vengo de una conciencia fenomenológica especulativa occidental. Me había leído muchos libros de Husserl, me inicié con mi maestro Biswanger en el arte de la época con los enfermos mentales, pero no tenía ninguna técnica. El cuerpo no existía. Como en el psicoanálisis tampoco se mencionaba el cuerpo. Y no había técnicas, ni todavía tenemos, bueno, alguna gimnasia más o menos mal hecha, pero eso no es una toma de conciencia de la corporalidad. El secreto lo tenían los orientales, a distinto nivel. Me encontré con que había una técnica reina, que era la más importante, reconocida por todos los yogis, que llaman el Raya Yoga, el rey de los yogas, que es el más importante porque es una especie de unión de muchos yogas y siempre la orientación del maestro. Esa técnica estaba en el Himalaya, inmediatamente que pude, me viajé y allí estuvimos haciendo amistad con los grandes de estos ashram, de estos centros, y yo tuve la suerte de tener amistad con uno de ellos, muy importante, que me abrió la puerta en toda la India, porque me dijo, no, tales yogis, me informó, porque es que este libro no existía en la India. Yo creí que había una especie de diccionario o de modo de empleo donde yo podría llegar, no había nada. Tal vez esto es el éxito, yo creo que mi libro todavía lo venden en distintos idiomas en la India, porque yo sin querer he hecho unos viajes que describo categorías, con nombres, con diálogos, etcétera. Entonces, este yoga principal, ¿por qué era principal? ¿Por qué era el rey de los yogas y no las otras categorías que no quiero ahora alargarme con su enumeración? Pues el rey de los yogas tenía una serie de códigos tan fuertes que luego, como ustedes saben, la India ha padecido también problemas políticos graves y el budismo, por ejemplo, tuvo gran importancia dentro de los hinduistas. Ellos se llevaron, porque claro, el yoga era capitalizado por la religión hinduista, pero los budistas no son de la religión hinduista, no creen en tantos yogis, tantas divinidades como ellos. Era un poco parecido a lo que aquí puede pasar en algunas de las religiones nuestras. Entonces este cambio hizo que el budismo naciera, que nació en la India, nace y se va trasladando por todo Oriente. Echan por tierra las leyes indias de todo tipo, las divinidades indias, la organización política india, todo está puesto en cuestión. Los budistas crean un nuevo sistema. Todo se lo llevan, todo lo destruyen, pero lo único que se llevan es la técnica dhyana. Ellos practican en el budismo tibetano y el budismo en general practican la técnica dhyana. Luego, en el Japón van a crear el Zen japonés, que es el yoga de los hindúes, y también llevan la técnica dhyana. La técnica dhyana tiene como
a eso vamos como técnica importante, la más importante, el momento más importante de la técnica dhyana y de los métodos de Oriente en general, pero la dhyana, la puerta de la hiperconciencia, la llave para abrir, para romper esta conciencia ordinaria y entrar en la conciencia mística, en la superconciencia que necesitan para salvarse, para encontrarse con su divinidad. Esa puerta se llama la contemplación. No hay gran categoría de yoga o de técnica oriental, bien en la India, bien en el Tíbet, en el Japón, porque yo cuando llegué al Japón veía un yoga en Toyota, ¿no? Un yoga distinto. Los monasterios japoneses en el Zen eran otra cosa. Sin embargo, ellos cantaban el mismo mantra que los hindúes, ellos practicaban la contemplación, que es el fondo, la base, la llave del proceso. Contemplar, una contemplación especial, no se trata de una contemplación mística como los nuestros, en una contemplación pasiva, en la contemplación pasiva de la constatación de una presencia. El resto de la conciencia queda reducido, la persona contempla y evita todo tipo de asociaciones. No es la contemplación mística de nuestros santos que con un tema afectivo, no, ellos van a una contemplación radical. Naturalmente era algo que yo no podía desperdiciar. Otro asunto que me llamó la atención desde el Himalaya era el empleo del sonido. El empleo del sonido como percusión corporal, yo nunca lo había observado. ¿Y por qué los grandes maestros de yoga? Unos practicaban físicamente el sonido, otros activaban la percepción de un sonido cósmico que ellos llaman el sonido Omkar. Todas estas, y luego la forma naturalmente como iban cogiendo sistema por sistema distintas partes del cuerpo, la forma como percutían y la forma como percibían después de la estimulación la recuperación de ese estímulo. Después de estimular el cuerpo se producen millones de mecanismos autorregulatorios que en Occidente los despreciamos. En el deporte hay que no fatigarse y hay que hacer... No, estos se van a lograr un tono de fatiga, paran y aprovechan la lluvia de sentimientos de recuperación, de sensaciones vitales, porque es la vida, es el hombre que se autorregula. Y claro, yo como neurólogo, que estudié neurología también, no podía dejar pasar aquello. Todo este arsenal, les cuento solamente digamos, cosas llamativas que hoy día ustedes practican. Los que hacen el máster, a partir de segundo ciclo empezamos a utilizar el sonido, lo que yo llamo el yo sonoro, porque la vivencia frónica percute y cada individuo la percibe como en ese momento un niño percibe la vivencia distinto a un campeón deportivo o a un intelectual. Esa vivencia del cuerpo en la conciencia es una de las claves fundamentales del método. ¿Cómo iba yo a trasplantar el yoga a Occidente si en el fondo el yoga auténtico exige, y yo me canso de repetirlo en mi libro, aunque ellos a veces dicen que no es una religión, no, pero en realidad no hay yoga en hindú si usted no cree en la reencarnación. Porque si usted hace yoga es para romper la reencarnación. Y si usted dice no hay, ¿para qué hace yoga? Así como si usted no es católico, si usted va a misa y no cree en Cristo, pues ¿para qué va a misa? Usted no cree en la reencarnación, ¿para qué hace yoga? El yoga es un camino para encontrarse con la divinidad. Hombre, es que con esta técnica se adelgazan las señoras. Bueno, pues esto no lo llame yoga, usted llámalo gimnasia o póngale el nombre de Pilatos o cosas de estas y deje tranquilo las cosas serias, ¿no? Toda la banalización de Oriente. Aquí en Occidente estamos mal orientados sobre Oriente. Entonces, ¿cómo traer esto aquí?
cómo poder traer el yoga, cómo poder... Entonces viene la fenomenología, porque las técnicas que hace la sofrología actualmente y que ustedes todos practican, es el producto del encuentro entre la fenomenología y las grandes técnicas de Oriente. El encuentro entre la fenomenología y técnicas de Oriente. Yo aprendí la clave de la fenomenología, que es un poco difícil de encontrarla porque es muy teórica, hay muchos libros y muchas cosas. En sumen, siguiendo a Husserl, que es el maestro que nos enseñó la técnica, la fenomenología es sobre todo una técnica más que una filosofía. Es una técnica de investigación de la conciencia, Por eso nos interesa mucho a los que esto sigue siendo, a pesar de los pesares, una investigación médica de la conciencia. Porque aunque ustedes muchos no sean médicos, esto nació en la medicina, en la psiquiatría, y sigue la medicina detrás. Ya han oído cómo nuestros métodos, si bien en psiquiatría ahora son muy poco útiles porque estamos en la barrera de la conciencia rota, en la conciencia psicótica, donde no puedes penetrar. Entonces, ¿cómo poder llegar y fabricar esto? ¿Cuáles son los pasos de la fenomenología? Ustedes lo saben. Hay 3 pasos de la fenomenología, 3 grandes paréntesis o epoques, como lo llama Husserl, el creador del método. Un paréntesis, primero, si yo quiero estudiar la conciencia, lo primero que debo hacer es meter entre paréntesis todo el contenido externo de la conciencia. Claro, dicho así, parece muy teórico, pero es muy difícil. ¿Cómo puedo yo meter entre paréntesis fenomenológico, es decir, ponerlo fuera de circuito? No lo voy a rechazar, la fenomenología no rechaza nada, ni acepta nada, pero propone una puesta entre paréntesis de todo el mundo exterior de la conciencia. Los a priori, las teorías, todo lo que tenemos, yo lo tengo que poner fuera de mi mente para poder dejar la conciencia vivir. Porque estos a priori me tienen invadido y yo no puedo dejar libertad. Tengo que liberar la conciencia. El primer paréntesis de Husserl es el paréntesis del fenomenológico externo. Meter entre paréntesis todo el contenido externo de la conciencia. Olvidar, tener fuera todo lo que sabemos de teoría, de ciencia, de tal, para que la conciencia quede libre, por Dios. Porque si todo fuera positivo, pues no, todo debe ser puesto entre paréntesis. Segundo paso, vaciar la conciencia interna, poner entre paréntesis el mundo interno de la conciencia. Primero externo, segundo interno. Este vacío de la conciencia es el más difícil, en el cual vamos a quitar todo el contenido de la conciencia para llegar a la profundidad de la conciencia y conocer las esencias de que hablaba el profesor López Ibor, las esencias puras del ser. Husserl no habló de terapia, esto se trata de una investigación de la conciencia, pero detrás de esto se encuentra una terapia muy rica que y ustedes la practican a veces sin saberlo. Porque en el momento que hacen una serie de ejercicios externos, claro que el cerebro percibe la presencia del cuerpo, el estímulo que hemos hecho. Pero mientras usted está haciendo las técnicas, usted ha metido entre paréntesis no pocas cosas del contenido externo. Sobre todo nuestros pacientes que tienen problemas y que durante el tiempo lo han logrado separar. Y esta libertad de la conciencia le permite curarse mejor que con consejitos de salón o con pildoritas calmantes. Pero claro, lo difícil es lograr hacerlo. Entonces, primera parte, paréntesis externo, segunda paréntesis interno, intentar penetrar a lo que Husserl llama la epoqué de las esencias puras, ¿no? Este paréntesis interno era el más difícil a lograr. Husserl luego tiene, como ustedes saben, un tercer paréntesis en que habla de la especie de superyo, donde habla del yo trascendental, donde ya sus mismos alumnos y todo el mundo lo ha quitado al maestro y han creado su propia fenomenología, como nosotros los psiquiatras hemos creado la psiquiatría fenomenológica,
los dos primeros pasos de Husserl, existencial, que es lo nuestro, porque es la existencia del hombre enfermo lo que me interesa. Pero esos pasos son muy teóricos, muy bonitos y lógicos, pero no había técnicas, no hay técnicas. Lo que se ha creado con psicoanálisis o relajaciones o conductismos o cosas de estas, a mi juicio son mecanismos que en vez de curar, crean sistemas nuevos que dificultan más la conciencia. O sea que podrán curar alguna cosa, algún área determinada, pero el resto lo estropean. La fenomenología pura puede ser una excelente terapia, y lo es. Pero ¿cómo hacerlo si no había técnicas? Por una parte, las grandes técnicas de Oriente, y por otra parte, una fenomenología teórica, se han encontrado aquí. Y entonces yo he comenzado a crear una serie de técnicas que llamo relajación dinámica, que es el nombre más correcto, en el cual, a través de los años, porque nos ha costado muchos años, se ha ido depurando un primer ciclo, que es el que ustedes, la mayoría, practican, que Natalia Kuhn y su equipo están difundiendo dignamente en España ahora. Estas técnicas ya más elaboradas que las primeras que yo creé antes de ir a Oriente. Estas técnicas ya dan unos resultados, lo estamos viendo aquí. Claro lo que decía con López Ibori, ¿por qué está pasando esto? Porque claro, en psiquiatría tenemos que buscar explicaciones, que aquí ha habido un análisis de tal, una situación terapéutica de la psicoterapia. No. Aquí ha habido técnicas puras. Cuando la señora del grupo social que entrena el estrés crónico nos decía que hacen cursos, se escriben y van y vienen, esta es la nueva fenomenología de la sofrología. Este es la libertad, porque la libertad es el primer valor de la conciencia. Si le quitamos la libertad, como pasa la hipnosis u otras técnicas, estamos matando al ser humano. Lo que da a la esencia del ser humano es la libertad. Por tanto, dejemos libre aquello y que él libremente se haga su propio protocolo con la orientación de ustedes. ¿Qué pasa con el segundo ciclo? Vamos a seguir al maestro Husserl. En el primer ciclo, ¿qué hacemos? Crear un paréntesis del mundo exterior, dejar libre expresión a la presencia del cuerpo en la conciencia, a través de las técnicas de primer grado, de segundo y tercero, con el juego que yo he propuesto de primero el cuerpo en la RDS1, luego la mente en segundo, todo lo que, la estructura mental las vamos a entrenar. Luego viene el tercero, que es el encuentro de los dos, y el cuarto, donde ya se inaugura un espacio interior, que va a ser necesario para la segunda etapa de Husserl. Teniendo un espacio interior, ya puedo yo penetrar en la profundidad de esta conciencia para intentar limpiarla por dentro, vaciarla de contenido negativo, para que alumbre como su propia luz interior, para que se cure a sí misma con la libertad de la conciencia. La base de la técnica que yo propongo está en aprender a nuestros pacientes o a nosotros a descubrir la conciencia, en el sentido estricto de la palabra, que está cubierta, está tapada por condicionamientos, por todos los problemas de la vida, y esa, al limpiarla, descubre el campo de la conciencia. Al descubrirla, ella puede alumbrarse con luz propia y curarse a sí misma, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros no somos curanderos, ni curamos a nadie, ni somos psicoterapeutas de nada. Nosotros aprendemos a nuestros pacientes a descubrir su conciencia, para que su propia mente, su propia conciencia, libre de contenidos negativos, se alumbre y se reintegre sola. O sea que el arte nuestro es enseñarle, y por eso le dejamos libre. Él está haciendo un programa y viene y dice, no me gusta eso que me pide, que me relaje del estómago, a mí me gusta relajar la nuca. Bueno, vamos a hacer un programa, usted empieza relajando la nuca, nada más. Es un ejemplo. Entonces, este intercambio entre terapeuta y sofrólogo
está basado en un aprendizaje de técnicas. Ustedes luego tienen las técnicas de segundo ciclo, que son sonoras, que son muy profundas, pero que llevan a descubrir el mundo celular. Estamos, señores, y esto es modestia aparte, nuestra escuela está llegando donde nunca una escuela ha llegado, a actuar a nivel del mundo de las células, percutir a nivel del protoplasma celular, llegar casi al mundo del ADN del núcleo. Y cuando llegamos a través de la RDC7, ustedes que lo han practicado seguramente, y se presenta un nuevo cuerpo, llamamos cuerpo frónico, es el cuerpo que ya informa a la conciencia de que es portador de todo un mensaje filogenético de nuestra especie y de toda la materia viva. Lo estamos descubriendo a las células gracias a unas técnicas sonoras, a unas técnicas de respiración y de posturas raras. Esa postura es una postura importante. El yoga tiene postura. Es otra cosa, la postura corporal, la postura del Zen. El Zen es meditación corporal puro. El cuerpo tiene la palabra. Lo importante es aprender de ellos que, como decía Binswanger, desde hace miles de años, tienen mensajes. Lo mío es simplemente una puerta, el resto está abierto y felizmente la experimentación está allí y estará dentro de 1000 años. Los hindúes, aunque ahora tengan muchas industrias y muchas cosas, en la verdadera India sigue sus rituales y su encuentro sagrado con su divinidad. Entonces, en suma, el tercer ciclo de Husserl, ya que abandonaron todo, yo les confieso que en mi investigación quise hacerlo también. Yo quise llegar a lo que Husserl dice haber encontrado, pero yo no encontraba, yo encontraba más bien unas esencias puras. O sea que la unión entre la fenomenología y el Oriente me llevó a una que yo llamo ahora el descubrimiento de esencias puras, que en el ser humano ya están descritas en el segundo grado, en el segundo ciclo que ustedes conocen. En el tercero, ¿qué pasaba? Husserl ya no nos daba más que... Hay quienes critican al maestro y dicen que tal vez llegó a delirar al final de su vida y creyó soñar con un yo ideal, un yo sin cuerpo, un yo sin existencia, el yo puro de Husserl. Esto motivó la ruptura de Heidegger y de todos los discípulos de Husserl que crearon el existencialismo por ello. O sea que esto es en breve lo que se va a encontrar con Oriente. El Oriente me va a permitir en el primer ciclo crear un método en el cual la corporalidad va a mandar y la percusión es llevada al tope para poder captar las sensaciones posteriores de los ejercicios y que ello nos lleva a tomar conciencia de la corporalidad. Más que una relajación, lo que ustedes hacen con nuestras técnicas es una toma de conciencia del cuerpo. No es relajar. Por eso, si estamos dinamizando el cuerpo, podemos hacerlo. Bien, esto en cuanto al tercer ciclo, ya viene la parte personal. Ya ha tenido que crear una apertura a la existencia del hombre en nuestro tiempo, basado en una psiquiatría fenomenológica y existencial, pero con técnicas. Y entonces en el tercero viene el encuentro con los valores, que es donde yo quiero terminar esta reflexión con ustedes, en procurar que sus enfermos, o ustedes mismos, se encuentren con los valores del hombre, los valores frónicos, que están descritos y nosotros tenemos, como ustedes saben, un catálogo de valores. Este catálogo de valores yo lo comuniqué en Suiza y es la base de nuestra escuela de tercer ciclo. Entonces en estos valores ya se encuentra en primer lugar la libertad. El hombre que ha logrado descubrir su cuerpo interior, sus células, en su entrenamiento primero ha logrado exprimir un poco la vivencia de su cuerpo y se siente mejor. Y si quiere continuar a la demarche final, vaya a descubrir sus valores, los valores de una existencia nueva, que ya aquí se oyen en muchos
de ustedes que comentaban ahora. Ya la persona que aunque no sepa esto, cuenta que empieza a cambiar, que empieza a sentir que es otra persona, que empieza a amar la vida. El primer valor del hombre es la conciencia, pero el segundo es la vida. Entonces, esto cambia todo. Una toma de conciencia puede cambiar todo. Entonces, tercer ciclo, aprender a descubrir los propios valores nuestros y descubrirlo detrás. Primer gran valor, la libertad. Aprender, en el tercer ciclo nosotros, en la RDC 9, aprendemos al grupo a vivir 20 minutos de libertad. 20 minutos de libertad en una hora de entrenamiento. Esa vivencia puede llevarle a la persona a cambiar mucho, pero ha tenido que tener vivencias anteriores. Luego, después de la libertad, tiene la responsabilidad. No una responsabilidad teórica, es una responsabilidad frónica en la cual se despiertan sentimientos por los seres humanos, el respeto a la vida de los otros, pero es vivido profundamente en la responsabilidad frónica de sentirte conviviente. Mi vivencia es múltiple. Nosotros, los seres humanos, somos todos hermanos en biología, porque está demostrado que venimos de la misma cepa, pero somos hermanos también en una aventura de un viaje colectivo que estamos haciendo. Entonces yo tengo que tener responsabilidad por el otro, y la vivencia se convierte en convivencia. Luego vienen los otros finales, grandes valores de la existencia, y entramos en el mundo de la trascendencia, el valor estructural de la familia. La familia es un valor radical, un valor estructural. Cualquiera que sea la etapa de la humanidad, la familia es una fuerza de cohesión de la sociedad. Quite usted la fuerza de cohesión y estalla la bomba atómica. La fuerza de cohesión del átomo es una fuerza que se llama la fuerza grande, ¿no? Esta fuerza que es la fuerza que al romperla produce la explosión atómica, es la conciencia humana, y dentro de ella el ser humano, el niño, necesita la fuerza de esta cohesión. Rómpela. Y luego vienen los valores trascendentales, porque el hombre no es un animal solamente, el hombre es una evolución de acuerdo. Nosotros creemos que la evolución de la conciencia se ha producido a través de los siglos. Hay una preconciencia, hay una protoconciencia. Todos los seres humanos, todos los seres vivos tienen una forma de preconciencia, de forma de conciencia. Y estudiando la filogénesis, nos damos cuenta de que la aparición de la conciencia sapiens, que es la nuestra, empieza con el Homo sapiens hace 200.000 años nada más. Y que todo lo ha ido creando, pero hasta ahora, esto que llamamos conciencia y que ahora llamamos conciencia sapiens, es lo que ustedes van a proponer, y como profesionales de la verdadera sofrología, no de una sofrología folclórica o adúltera. Esta verdadera sofrología es una ciencia de la conciencia que nació en la medicina, tiene la garantía de nosotros los médicos, de muchos médicos que creemos en ella todavía, pero ustedes son los que la están llevando a la práctica. Estos colegas se han ido, yo creo que el profesor Bayús estará de acuerdo, sorprendidos de lo que está pasando. Sobre todo porque lo que está pasando rompe gran parte de nuestros esquemas médicos. Sí, pero ¿cómo estas personas, sin ningún tipo de terapia específica o de relación específica que nos han enseñado y que de ellos hemos vivido, ahora estos señores difunden ello así? Y da más resultado en la grupeidad que el individuo. La altura del grupo es muy importante, el grupo en la terapia. Sé que estas reflexiones yo quiero que queden en su mente como, digamos, agradecimiento de mi parte por el homenaje que ustedes me quieren dar inmerecidamente hoy, pero digamos dignamente, el hecho de que sea en este sitio,
que tantos recuerdos tiene para nosotros los médicos, porque yo pertenezco al Colegio de Médicos de Barcelona desde hace muchísimos años. Y en esta misma casa y antes, en el Casal del Médico de la calle de la Vía Layetana, donde fue el primer simposio nuestro, el reunirnos aquí donde grandes maestros de la psiquiatría nos enseñaron y los primeros congresos se vieron. Cuando yo marché de Suiza para la India, que me acuerdo el último diálogo con Milbanker, luego no le volvería a ver, yo fui su último alumno tal vez, yo marchaba allá para la India y me preguntó algo que qué pretendía yo hacer si esto marchaba. Le dije, mire, yo con la idea médica, todo era médico entonces. Yo lo que querría es que algún día estas técnicas que pueden dar resultado y que esta super psiquiatría que ustedes practican de teorías de tantos filósofos puedan dar resultado y que yo estaría contento con democratizar esto y que esto llegara a manos de las enfermeras y de el equipo de ayuda, aides-soignants que llaman en francés. Porque nosotros los psiquiatras nos reuníamos 2 veces por semana, muy señoritos, muy Husserl, muchos trabajos, muchos libros. Pero ¿y las técnicas? ¿Y por qué las enfermeras no tenían armas para llegar? ¿Por qué no se las dábamos nosotros? Y lo mismo con estaban haciendo la rama social, que ustedes saben que se abrió en América, en Recife, en Brasil, hace ya varios años, y el campo social es acaso el más rico de nuestra escuela ahora. Yo querría, para terminar, pedirles que este homenaje que ustedes me ofrecen, lo hagamos más bien a los valores que la sofrología que ustedes practican debe descubrir y ya están descubriendo para la humanidad. Hagamos, por tanto, un homenaje a los valores y a los valores que todos representamos aquí. Muchas gracias por su atención.